Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Y hoy tenemos esta interesante pregunta. ¿Tiene la Biblia derechos de autor? Y la respuesta es sí, aunque los derechos de autor no aplican a la obra original, la cual es considerada de dominio público. Pero para ir aclarando un poco, vamos describiendo brevemente en qué consiste el copyright o los derechos de autor. De acuerdo al portal econopedia.com, el copyright representa los derechos de autor que se le conceden a los creadores de una obra original, ya sea esta de tipo literario, musical o algún artículo científico o artístico. Dentro de esta nota que encontramos en Econopedia, vemos que se encuentran protegidos, entre muchos otros, los libros, los folletos, las canciones, las obras musicales, ya sea que tengan letra o no, dibujos, cómics, esculturas y un largo etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿para qué proteger estas obras con derechos de autor o copyright? Pues la finalidad de hacerlo es que dichas obras precisamente estén protegidas contra los plagios, es decir, que alguien más las copie, las reproduzca y las distribuya sin los permisos expresos del creador original. Otro riesgo que se corre cuando no se protegen las obras originales es que alguien más se las atribuya a sí mismo y de esta manera lucre con ellas sin el consentimiento del autor. Ahora bien, seguramente alguien estará pensando que el autor de la escritura, para quienes en el mundo cristiano de todas las confesiones están en esa certeza que el autor indiscutible de la Biblia es Dios, pues Él a través de sus apóstoles, de sus profetas, de los evangelistas y demás hombres inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el testimonio de la palabra de nuestro Dios. Y claramente, pues no son ellos quienes reciben los derechos de esta obra original. La pregunta entonces ahora sería, si los escritores originales no son los dueños de los derechos de autor de la Biblia, ¿quiénes son los dueños de estos derechos de autor? Pues los derechos de autor en este caso aplican hacia los traductores, compiladores y las casas editoriales a las cuales ellos pertenecen, debido a que el derecho prevé que para los libros antiquísimos se pueda precisamente acceder a una protección sobre las traducciones, sobre las adaptaciones y sobre las diferentes versiones que pudiera realizar una persona en la época actual. Claro está, ahora entonces, que aunque pareciera de momento irrisorio o inaudito, la gran mayoría de las Biblias contemporáneas, las Biblias modernas, se encuentran protegidas estas versiones por los derechos de autor a favor de los traductores y de las casas editoriales a las que ellos pertenecen. Y como ejemplo podemos citar una de las Biblias más populares dentro de la comunidad cristiana, que es la Biblia Reina Valera, versión 1960, la cual en este momento está a favor de la Sociedad Bíblica en América Latina y la American Bible Society. De este registro se sabe que vencerá hasta el año 2035, pues para este tipo de obras los derechos de autor aplican por un periodo de 75 años, aunque este periodo puede ser renovado bajo ciertas directrices. Con este video no queremos decir que sea bueno o sea malo que las versiones modernas, traducciones de la Biblia, cuenten o no con derechos de autores. Pues simplemente es una nota en la cual analizamos algo que es importante, sobre todo para quienes son creadores de contenido, para quienes están trabajando en alguna obra artística, musical, de video, que al citar esta Biblia pudieran tener que solicitar permisos especiales.
pero eso será motivo de un próximo video en el cual veremos en qué consiste la protección de derechos de autor de algunas versiones y qué consiste precisamente, o qué conlleva más bien el que esté protegida para los usuarios, lectores de la Biblia, y para los diferentes creadores, investigadores y demás que puedan estar necesitando citarla. También daremos una lista un poquito más amplia de las versiones que cuentan con protección de derechos de autor y muchas otras versiones que ya se encuentran libres o de dominio público. Pero eso será motivo de otro video. Si ustedes nos hacen favor de seguirnos y dar pues like a este video, compartirlo para que llegue a más personas a través de su página Versículo Diario, los seguimos invitando para que estén al pendiente de nuestras próximas entregas. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Su servidor Gerson Ruiz se despide, deseándoles que Dios sea quien les bendiga.